Cima Blue. Lo primero que voy a decir es que este es mi corto favorito de los 18 que soltaron en la primera temporada. Para empezar, me rehúso a llamarle piezas únicas, que es el título en español. No soy malinchista, a lo mejor sí, pero ¿por qué putas no le ponen Cima Blue y ya? Es muy simple. Me enojo. Cima Blue, basado en la historia de Alistair Reynolds, que escribió también Beyond a Killer Rift. Alistair, soy fan de tu trabajo. Y dirigido por Robert Valley, conocido por su estilazo, y en su currículum tiene un corto nominado al Oscar, Pear Ciders and Cigarettes, y otros trabajos como Aeon Flux, videos de gorilas, Apex Legends, etc. El arte de Valley es muy especial, irreconocible no, identificable más bien. Sus líneas son gruesas siempre, y los personajes a veces se pueden llegar a ver un poco raros. Hay una línea entre la exageración y la mala proporción que él nunca cruza, y eso es lo que hace su arte sobresalir. Me chupo los dedos con el arte de este compa. Valley dice que estaba tan emocionado mientras leía el script que no pudo evitar garabatear en las orillas de las hojas. Y lo más chido es que algunos conceptos que hizo ahí rápido los usaron y llegaron al producto final. La historia, aparte de ser refrescante, tocaron unos temas muy filosóficos acerca de la búsqueda del ser, el arte, la humanidad, la eternidad, ¿no? Trascender. Esa idea de poner un cuadro pequeño azul, sólido, en medio de la pintura, luego cómo fue creciendo, reflejando la llama del artista, ¿no? Que siempre quería más grande, más impactante. Y al final, su máxima expresión de arte, con ese acto de despojo, regresando a su forma más básica, flotando en silencio como un robot tonto, vacío, sin alma. ¿Tenía alma? ¿Cima Blue tenía alma? Esa es una plática para otro día. Y lo logró su máxima expresión de arte, desevolucionó, trascendió en la nada o en el todo. Porque por ahí dicen que todo es nada, ¿o no, Marcelo?